En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a trabajar el tema de la humildad. Y fíjense ustedes que el tema de la humildad, esta virtud, es prácticamente esencial para el cristiano. O sea que si hablamos de la humildad, tenemos que hablar de muchas cosas. Es tanto que no podemos definirlo así como definimos otras cosas. ¿Usted cómo define la humildad? Muy complicado. ¿Qué nos toca hacer? Mirar lo que el Señor nos dice, mirar sobre todo a Jesús, ponerle cuidado al Evangelio, y entonces ahí vamos entendiendo un poquito qué es. Pero díganme ustedes, ¿cómo se define? ¿Qué es la humildad? Es muy complicado, porque vamos a tener la tentación de definirla con una o dos palabras. Y entonces pues empobrecemos el significado, ¿cierto? Realmente, y no es tan fácil, porque hay muchas cosas que hoy día, digamos, contradicen pues la revelación del Señor, las propuestas del Señor. Entonces encontramos también muchas, digamos, falsificaciones de lo que es la humildad. Muchas veces uno encuentra una persona, por ejemplo, usted va en el bus, se sube a alguien y dice usted, es que se subió un señor muy humilde. ¿Y por qué usted dice que era humilde? No, pues era un señor que estaba muy mal vestido, estaba un poquito despeinado y se subió a ofrecer unos dulces. Era un hombre muy humilde. Y de pronto usted tiene como esa idea de que la humildad es eso. Pero puede ser que el Señor, puede ser que algo de humilde tiene, o puede ser que es humilde, o puede ser que no es nada de humilde. O sea, esto para decir que no es tan fácil, porque las apariencias pues nos pueden engañar en este sentido de la humildad, ¿cierto? O muchas veces confundimos la humildad con una persona que es un poco medio apocada, ¿sí? Usted ve a alguien que es como medio idiota, entonces dice, esta persona es una persona humilde. Ojo con eso, porque uno no tiene nada que ver, ¿sí? O sea, una cosa es uno ser bobo y otra cosa es ser humilde. O sea, eso es diferente. Entonces hay muchas falsificaciones sobre la humildad, y esto pues digamos que nos presenta una dificultad para comprender realmente este término. Por eso les decía que necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y sobre todo a Jesús, a la vida de Jesús, para poder entender. Porque si queremos decir algo así como que nos vaya quedando concreto, la humildad tiene que ver con la verdad. O sea, la humildad es unida a la verdad. No puede haber humildad sin verdad. Eso es muy importante. Y sabemos que la verdad, pues, es Jesús. Y esto quiere decir que si nosotros entendemos siempre la humildad unida a la verdad, entonces vamos a estar totalmente unidos a la realidad. La humildad nos mantiene pegados, digamos así. Nos mantiene pegados a la realidad. Entonces eso es muy importante. Quería entonces invitarlos a que tengamos en cuenta unas citas bíblicas, porque yo aquí no vengo a hablar cosas mías, porque yo no sé nada, ni soy humilde, ni soy sabio. Entonces yo, ¿qué les puedo compartir a ustedes? Yo hago lo que la iglesia hace. ¿Qué hace la iglesia? Enseñar la enseñanza de ¿quién? De Jesús. Porque díganme ustedes, ¿qué vamos a enseñar nosotros nuevo? No tenemos nada nuevo para enseñar. Jesús, sí, siempre tiene para enseñarnos. Porque estas citas bíblicas que vamos a apuntar allí, si ustedes las tienen en cuenta, después les sirve para poder profundizar lo que vamos compartiendo acá. Entonces vamos a apuntar aquí una cita de Mateo 5:3, una de Lucas 1:48-52, también Mateo 11:28-29, Primera de Pedro 5:5, Primera de Corintios 4:7, Lucas 17:10, Gálatas
6:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto con la humildad? Esta bienaventuranza, dichosos los pobres. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. No dice la palabra humilde ahí en ese versículo, pero habla de los pobres. Para San Francisco, vamos a hacer un poquito de propaganda a San Francisco aquí. Para San Francisco, la pobreza está totalmente unida a la humildad. Está totalmente unida. Entonces dice la bienaventuranza, dice Jesús, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre es una persona tan humilde que se pone totalmente en las manos de Dios. Se abandona totalmente en Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos a empezar a descubrir cosas. ¿Qué es una persona humilde? ¿Qué es la humildad? ¿Por qué es tan importante para el cristiano? Porque es abandonarse tanto en Dios que va ayudando a que la persona se descubra muy pequeñito, muy pequeño delante de Dios. Y empieza a descubrir, digamos, como el puesto que le debe dar a Dios, el puesto que debe tener Dios. El humilde va descubriendo eso. La humildad nos lleva a eso, a descubrir cuál es el puesto mío y cuál es el puesto de Dios. Entonces, muy interesante. Dichosos los pobres. Podríamos decir, porque los pobres pues son humildes y entonces pueden ir descubriendo realmente a Dios. El humilde, el verdadero humilde tiene esa gracia. Puede ir viendo a Dios. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Los pobres a veces se han entendido como la persona que carece de cosas, ¿cierto? Una persona que materialmente no, le falta todo, ¿no? Y entonces esa persona es un pobre, pero realmente no es tanto eso. El pobre es aquel que ha aprendido que Dios lo es todo. Ese es el pobre. Dios lo es todo. Dios le puede llenar todos sus vacíos. Es el único que le puede llenar la vida. Y entonces no se queda tanto mirando si tiene o no tiene con respecto a lo material, sino que ve la claridad que es Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero pobre sabe que Dios lo es todo. Hay una palabra hebrea para decir los pobres, dice que dichosos los anahuín. Anahuín es una palabra hebrea para indicar eso. Una persona que no tiene nada, lo único que tiene es a Dios. Esa clase de pobre es la que Jesús dice que es bienaventurado, que es dichoso. Por eso lo ponemos acá, porque este pobre es el verdadero humilde. El que no se cree nada, no se cree nada. Cree que Dios lo es todo, que Dios es todo, que Dios es grande, que Dios es verdaderamente grande. La Cuaresma, hermanos, tiene ese tinte, esa característica de llevarnos a la humildad. Por eso todo lo que hacemos, fíjense ustedes el signo con el que empieza el miércoles de ceniza, ¿no? Con el que empieza la Cuaresma, la ceniza. Y es para hacernos aterrizar a nosotros. Acuérdate que eres polvo. Acuérdate quién eres tú. Acuérdate que Dios es Dios. Usted no se crea un todopoderoso. Dios es Dios. Polvo eres y al polvo vas a volver. Necesitamos tener en cuenta a lo largo del itinerario cuaresmal esta virtud de la humildad. Lucas 1, 48, 52. Me ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso.
santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que hay una cosa tremenda, porque usted podría decir, oiga, ¿cómo es que María, porque este es el canto de la Virgen, ¿no? Sí. María en el Magnificat, ella está diciendo que es humilde. Y entonces, ¿cómo así? Oiga, esto no es como lo contrario. Pues resulta que María puede decir que es humilde porque realmente ella es humilde. Y decíamos que está unido a la verdad, ¿cierto? Está unida a la verdad. Está unida a la realidad. María se considera una mujer pobre. María se considera una mujer pequeña. Nunca se le ha pasado por la cabeza ser grande. Nunca. Y estas palabras de la Virgen son de total sinceridad. La humildad, decíamos, no hay que confundirla con cosas. Por ejemplo, a veces confundimos la humildad con una persona que es miedosa. Una cosa es que usted sea miedoso y otra cosa es que usted sea humilde. O a veces confundimos la humildad porque usted es tímido. ¿Sabes que esa persona es muy humilde? ¿Por qué es humilde? Porque es tímida. No, eso no tiene nada que ver. O todavía peor, una persona que es acomplejada. Una cosa es uno ser acomplejado y otra cosa es ser humilde. El acomplejado normalmente sufre. Entonces no es que porque una persona acomplejada ya es humilde, no. Y María, aquí hay una cosa muy importante, porque María es una mujer verdaderamente humilde. María no es una mujer acomplejada. Esto hay que tenerlo en cuenta, que el testimonio de María para nosotros en la iglesia es impresionante. Sobre todo también como mujer, ¿no? Entonces, ¿en dónde radica esa grandeza de María? Pues primero porque es la madre de Dios, ¿cierto? Pero en la humildad. La humildad. María no se cree, a pesar de que es la madre de Dios, y María no se cree esa grandeza que tiene, eso que Dios le ha dado tan fuerte, ese don de ser la madre del Hijo de Dios, la madre del Mesías. Y María está entonces exaltando, ¿no?, esa grandeza de Dios y su humildad, pero porque ella realmente reconoce que ella es pequeña, que Dios es grande. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, bienaventurada, porque el poderoso ha hecho maravillas. Su nombre es santo. Él es grande. No es que ahora yo me voy a creer muy grande. No, el que es grande, el que es poderoso, es Dios. Y aquí viene una cosa muy importante, porque a veces confundimos también, digamos que un problema que a veces se da con respecto a la humildad, es que se opone al éxito. O sea, una persona exitosa no es humilde. Eso es un error. Usted puede llegar a ser una persona exitosa en la vida y ser muy humilde. Porque entonces querría decir, si eso fuera así, querría decir que la persona que no es exitosa entonces es humilde. No. Hay mucha gente que no es exitosa y no es humilde. Viven tristes, viven amargados porque son resentidos. Entonces no tiene que ver. Y de hecho, pues por gracia de Dios hay personas así, exitosas y humildes. Entonces María, si queremos usar ese término, es una mujer exitosa, pero es una mujer humilde. El poderoso ha hecho obras grandes. Me ha llamado a mí con esta vocación, me ha dado esta tarea. Pero María no se cree más que otra mujer, que ella reconoce la grandeza en Dios. Su misericordia alcanza de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo. Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. Jesús después va a decir, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
¿Por qué está diciendo Jesús eso? Porque está diciendo que el que mire su persona, el que mire su ejemplo, va a alcanzar eso. Que tiene mucho que ver con Mateo 11, 28, 29. Esta es una cita muy importante para nosotros poder entender esto, porque es que ustedes los puede abordar una persona, bueno, usted que está allí en este grupo, que usted está en formación, explíqueme qué es la humildad. Yo quiero saber qué es la humildad. Y no se puede explicar así tan fácil. Para poder entenderlo, nos va a que mirar a Jesús, al mismo Jesús. Leamos esta cita. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Impresionante. ¿Quién es el único que puede decir que es humilde? Solamente el Señor. ¿En dónde se encuentra esa frase? Solamente en los labios de Jesús. Nadie puede decir eso. Oiga, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Usted le puede decir a su hija o a su hijo o a su esposo, aprenda de mí que vea cómo arreglo bien la casa. ¿Cierto? Aprenda de mí a preparar el arroz, que vea usted cómo es ese arroz de maluco, en cambio a mí me queda muy bien. ¿Cierto? Cosas así. Pero a usted le queda muy difícil decirle a otro, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Es muy difícil, porque es que esas son palabras solamente para Jesús. Solamente de Jesús. Aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón. Entonces, ¿cómo hacemos? Para alcanzar esa virtud, tenemos que mirar a Jesús. Por eso, decíamos al inicio, en la introducción, que es una virtud esencial del cristiano. Es esencial. O sea, el cristiano tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Si el cristiano no trabaja esta virtud, no busca la humildad, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Y Jesús nos está haciendo esa propuesta. Es una propuesta muy grande. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y viene la frase aclaratoria, de corazón. La humildad no es una cuestión de apariencia. Usted no puede venir aquí a aparentar que usted es humilde. No, o sea, si usted no lo es, usted no puede aparentar. Porque de pronto a las personas les puede engañar. Y usted, ay, ve a esa muchacha como es de humilde. Pues si usted lo está haciendo por aparentar, Dios sabe que en su corazón no hay esa humildad. Entonces, por eso es importante de corazón, que es una cosa de adentro. No es tanto de afuera, no es tanto de afuera. Porque si no podemos caer como en la parte externa. Entonces usted mira a la persona, esa persona tan humilde. Puede ser que sí, puede ser que no. De hecho, muchas personas que aparentemente son humildes tienen un corazón terrible. O sea, llenos de resentimientos, le echan la madre a cualquiera, se agarran con el que sea. Hay gente así. Pero usted los ve y dice, ¡ay, esa señora tan humilde! No, no es así lo que dice Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Una propuesta muy grande. Muy grande. Y sobre todo, hermanos, si vemos la realidad del mundo en que estamos, pues a nosotros nos queda muy difícil esta virtud. Nos queda difícil. Pero no por eso, entonces nos vamos a desanimar. No por eso. Porque una de las críticas que se le ha hecho al cristianismo a lo largo de la historia es precisamente esa, ¿no? Que es que ustedes predican, que es que uno no es nada, que es que nosotros somos como una basura, que es que... No.
No es que prediquemos eso, sino que es que Jesús dice, ustedes tienen que ser realistas. Ustedes tienen que ser realistas, porque si usted vive en la mentira, usted se enreda. ¿Usted para qué se las da de tanta cosa? Es que usted no lo es. ¿Para qué? ¿Qué nos da la libertad? ¿Qué nos da la vida? Si vivimos en la realidad y si vivimos en la verdad. Eso nos da la vida. Eso nos da la verdadera paz. Porque el humilde no tiene que estarle mostrando a nadie nada. Entonces el humilde no vive de apariencias. Ponle cuidado en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro ambiente. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos para darle gusto a otros. Pues yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero muchas veces estamos condicionados. Entonces Jesús dice, no, libérate de eso. Libérate de eso. Sé tú mismo. Quítete tanta cosa de encima. Para que usted pueda caminar tranquilo, usted pueda estar tranquilo, usted pueda dormir tranquilo. Le rinda el trabajo porque su mente está concentrada en lo que debe ser. Y se quite tanta cosa que usted tiene que cargar porque usted tiene que estar aparentando. Sea humilde, sea usted mismo. Eso es lo que en el fondo el Señor nos propone. Por eso, realmente no es algo como en el sentido de desprecio, cuando hablamos de entrar en la realidad, sino precisamente en la realidad para que eso nos dé la libertad. Nos dé la libertad. Aceptar cada uno lo que es. Es que yo soy así. Y si tengo que cambiar, le tengo que pedir a Dios que me dé la fuerza, que me ayude. Con humildad, con paciencia. Pero yo no tengo que hacerlo por darle gusto a nadie. Por darle gusto a nadie. Para que los demás me valoren, para que los demás me aprecien, me digan cosas bonitas. No, libérate de eso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí le quiero hacer un poquito de propaganda de ese documento tan hermoso, que el último documento que nos dejó el Papa Francisco, que nos habla precisamente del corazón de Cristo. Es un documento que nos va, digamos, como desarrollando todo esto. ¿En qué consiste la humildad? Si queremos aprender también la humildad, aparte de esto, del Evangelio, de la palabra de Dios, leamos también ese documento. Los invito a que lean ese documento después. Dilexis nos amó. Se llama Nos amó, del Papa Francisco, que es precioso. Habla del corazón de Cristo. Y eso sería un buen ejercicio, sería una buena tarea para nosotros adentrarnos en ese tema que queremos entender. Porque es que Jesús dice, ¿quieren aprender la humildad? Mírenme a mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Ustedes quieren ser humildes? Sí, quiero ser humilde. Entonces, mírenme a mí, dice Jesús. Y así como yo actúo, así como yo hago, haga usted. No se trata de hacer una definición, no es que la humildad es tal cosa, no. Se trata de que entendamos la propuesta de Jesús. Es toda la propuesta que el Señor nos hace. Bueno, después, entonces podemos también compartir un poquito, 1 de Pedro 5:5. De la misma manera, ustedes los jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Al humilde, podríamos decir así, Dios no le niega nada. Al orgulloso y al soberbio sí. El humilde tiene esa ventaja. En la vida de los santos hay unos testimonios muy hermosos en ese sentido. Que el santo sentía que Dios no le negaba nada. Por eso que dice San Pedro, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. O sea que hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande
en aquel que se preocupa por vivir esta virtud y aquel que no le importa, que antes estás en contra, que va en contra de ella. El que es humilde tiene esa paciencia, porque el humilde pues espera es en Dios, y Dios le da la gracia de poder enfrentar sus situaciones difíciles, su vida complicada. Dios le va dando esa gracia. El que no es humilde, entonces no la recibe. Y podríamos decir así, para ese la vida se le vuelve más complicada. El humilde tiene como más fuerza para cargar la cruz. En cambio el soberbio no. El soberbio no. La cruz se lo vuelve cada vez más pesada. Y la cuestión es que la cruz, estamos llamados a cargarla, sea que queramos o no queramos, la cruz la tenemos que cargar. No es que porque usted no la quiere cargar, entonces la cruz ya va a desaparecer. Ahí está, ahí permanece. Entonces, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y así entonces vamos encontrando pues muchas cosas muy importantes en la palabra de Dios, porque hay muchas citas, ¿no? Muchos textos bíblicos que nos hablan de la humildad, y qué bueno pues poderlos profundizar, irlos entendiendo cada vez mejor, ¿no? Porque la humildad se rinde ante la verdad. Cuando una persona es humilde, sabe reconocer. Pero cuando no hay humildad, a usted le están explicando algo correctamente y usted está defendiendo un error. Y como no es humilde, usted se para en la raya y no escucha. Entonces, por eso es muy importante entender también la humildad en esta línea, ¿no? De la verdad. Cuando tenemos ese deseo de la verdad, entonces renunciamos a veces a nuestras ideas y acogemos las propuestas que son más verdaderas. Y esto es muy importante, por ejemplo, en los grupos, ¿no? Porque a veces lo que es la vida fraterna, porque es tan complicado a veces, porque cada uno tiene supuestamente su verdad, cada uno la defiende y no escucha a los demás. Y a veces la impone, la defiende, esa idea, ¿no? Pero el verdadero humilde sabe que lo que hay que defender es la verdad. Entonces puede ser que yo me equivoqué, yo debo escuchar y debo cambiar de pronto mi idea, porque de pronto estoy equivocado, porque a mí lo que me interesa es buscar la verdad. En cambio el soberbio, el que es orgulloso, me parece que él tiene que imponer. Al orgulloso y al soberbio no le importa la verdad. Lo que a él le importa es defender sus criterios, sus ideas. Y esto entonces es muy peligroso en la vida, porque ahí es cuando nos podemos estrellar muchísimo. Para escuchar, por ejemplo, un consejo necesita humildad. El que no es humilde, le cuesta mucho. Que le parece que ya se las sabe todas. Entonces no me diga nada porque yo ya me las sé. Y ya sé cómo se hace esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro. Y usted no se meta conmigo, no me diga nada. Y a él no le importa si eso está bien realmente o está mal. No le importa. El humilde se preocupa por buscar la verdad. Ese es un problema tremendo que hay hoy. A la gente no le importa la verdad, entonces por eso le parece que esto, pues está bien porque a mí me parece que esto está bien. ¿A usted le parece? Sí, pero eso no está bien. Eso no está bien. Eso te va a llevar al abismo, te va a llevar a la destrucción. Como supuestamente estamos en un mundo donde estamos en la libertad, pero resulta de que encuentra uno que las personas cada vez se van esclavizando es más. Porque si caminamos por el camino de la mentira, no encontramos la libertad. No la encontramos. Entonces fíjense ustedes cómo todas estas virtudes se van uniendo, ¿no? Libertad, verdad, humildad. Por eso nos toca duro porque nos toca que trabajar varias cosas.
Entonces por eso hay gente que dice, no, yo mejor eso de ser cristiano, no, yo por allá no voy mejor, es muy complicado. Es que no es fácil, pero es una cosa maravillosa. Es una propuesta de vida, es una propuesta de libertad. Entonces, ¿en quién podemos encontrar, digamos, estos maestros? ¿Dónde podemos encontrar ejemplos, modelos? Entonces ya dijimos que en Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿En quién más podemos encontrar un modelo, un ejemplo? En María. La Madre de Dios, imagínate, la Madre de Dios. Impresionante eso. ¿Cómo es que una mujer es una mujer y es la Madre de Dios? Ahí podemos aprender de María. Muchas veces dicen, no, la iglesia cuando habla de la mujer siempre la ha tenido. No, no es así, es todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres no son humildes. Y los hombres pues menos. Pero fíjense ustedes en María, el ejemplo de María. María no es una mujer acomplejada, vea, pónganle cuidado. En este mundo lo que hay mucha gente muy acomplejadita. Entonces por eso esas mujeres que salen con esos cuentos de que es que la iglesia, que es que el evangelio, que Jesús le tira a las mujeres, o casi siempre es porque tienen problemas de complejos. Porque a veces nos falta un poquito ser un poquito más despiertos. Entonces somos un poquito como medio dormiditos. María no es acomplejada, es muy avispada. María no es medio tontica, no, María es muy avispada. Para que entendamos que la humildad no tiene nada que ver con que es que yo no puedo, yo como que no puedo ni levantar la mirada por allá, yo no. No es eso. María nos enseña a ponernos en el puesto, en el lugar. De hecho, hay muchas cosas en el evangelio tremendas, ¿no? Porque pareciera que Jesús como que, por ejemplo, cuando llegan, que vea que su mamá y sus hermanos lo están buscando, porque decían que Jesús estaba como medio loco, entonces María y los apóstoles fueron a buscarlo. Y Jesús dice, cuando estaba ahí hablando con la gente, dice, ¿quién es mi mamá? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces pareciera que es como si Jesús estuviera como despreciando allí a su mamá, ¿cierto? Y María hubiera sido así como medio resentida, oiga, y este hijo mío como tan desagradecido, ¿cierto? María sabía quién era ella. Por eso María no malinterpreta las cosas. Es por eso. Ella tiene claridad. Entonces ella no sufre de complejos, ella no se deja enredar. ¿Por qué nosotros nos dejamos enredar? Porque a veces los complejos, entonces ya, no, es que ella dijo tal cosa, por tal otra. Es que ella está pensando de mí tal cosa, es que ya... Y entonces hacemos unos supuestos, ¿no? Y eso nos lleva a entrar en crisis, nos ponemos tristes, nos enojamos con una persona, hacemos un juicio, la mandamos al infierno. María no tiene esa actitud. Ahí tenemos otro modelo importante. Y el tercero, y con esto para finalizar, es el modelo, es el ejemplo de los santos. Y en esta ocasión quería compartir un poquito sobre San Francisco. Vamos a hacerle propaganda a San Francisco porque estamos en el año jubilar de San Francisco. Entonces San Francisco tiene una manera muy importante para entender esto de lo que es la pobreza, de lo que es la humildad. La humildad consiste esencialmente en ser pobres ante Dios, lo que ya decíamos antes. Algo que, digamos, la iglesia pues ha interpretado de la bienaventuranza de dichosos los pobres, ¿no? Y esto es muy importante, digamos, para nosotros, en la espiritualidad franciscana, porque a veces pues se coge ahí como que, San Francisco, el que era pobre y el que compartía con los pobres, y se quedan ahí como con eso, ¿no? Pero realmente lo más grande de San Francisco no es eso. Usó la pobreza material como una herramienta, ¿cierto? Como algo que le ayudaba. Pero realmente lo más grande de San Francisco es la humildad. Lo que pasa es que la pobreza material le ayudó a alcanzar esa humildad, ¿no? Pero porque Francisco entiende entonces, en esa interpretación de la bienaventuranza,
la entiende más en esta línea, ¿no? Que el ser pobre consiste en ser verdaderamente humilde, ¿no? Esa actitud de pobreza interior, la permanencia en justas relaciones con Dios, la confesión de nuestra nada, es ciertamente más difícil que todo lo demás y sobre todo mucho más difícil que la pobreza exterior. Usted, digamos, puede sufrir de cosas y a la larga en la parte externa es un poco más llevadero, pero cuando le golpean el corazón, eso es muy duro, eso es muy difícil. Usted tiene que renunciar a cosas fuertes desde adentro, eso es muy difícil. Para eso necesita una actitud verdaderamente pobre, una actitud verdaderamente humilde. Entonces dice San Francisco, en una admonición, porque San Francisco pues no escribió mucho, escribió muy poquito, pero cosas muy interesantes. En la admonición número 17 de San Francisco dice: bienaventurado aquel siervo que no se engríe más del bien que el Señor dice y obra por medio de él, que del que dice y obra por medio de otro. Peca el hombre que exige más de su prójimo que lo que él mismo da por su parte al Señor Dios. Bienaventurado aquel siervo que no se engríe, ahí está hablando de la humildad, más del bien que el Señor dice y obra por medio de él, que del que dice y obra por medio de otro. Peca el hombre que exige más de su prójimo que lo que él mismo da por su parte al Señor Dios. San Francisco dice, es necesario reconocer que el bien que yo hago realmente no es una cosa que la hago por mis propias fuerzas, por mis propios méritos. Es Dios el que obra en mí. O sea que es una acción de Dios. Entonces no se engríe. ¿Sí? Bienaventurado es esa persona que no se engríe por lo que el Señor hace por medio de él. Ahí está hablando como de la envidia también. Que del que dice y obra por medio de otro. Si no, es que Dios conmigo se ha hecho unas cosas, yo he hecho unas cosas muy grandes, ¿no? Pues San Francisco dice, pero es necesario que usted reconozca también lo que Dios hace a través del otro, de su hermano. Eso es un remedio para que no nos creamos nunca más que el otro. Es un error gravísimo. Cuando una persona se cree más que otro, eso cae en un error terrible. Eso es una mentira, es algo que va en contra de la humildad, tremenda. Usted no es nadie, usted no es más que nadie. Entonces por eso cuando es que como que me creo más, está en una mentira terrible, usted no es más. Peca el hombre que exige más de su prójimo, ¿sí? Que le exige más al otro, y por eso nosotros a veces juzgamos al otro, y por qué no se convierte, y por qué no hace tal cosa, y por qué no hace tal otra. Peca el hombre que exige más de su prójimo que lo que él mismo da por su parte al Señor Dios. Porque la verdad es que somos así. Exigimos, ¿no? A los demás. Pero ¿yo qué doy? Sobre todo en las familias, ¿no? Se da mucho eso. Y el esposo le exige a la esposa y el esposo... Sí, pero ¿usted qué da? Usted quiere es que el otro haga y que el otro haga. Quien exige del prójimo más que lo que él mismo está dispuesto a dar a Dios, ocupa en cierto modo el lugar de Dios. No se considera siervo del Altísimo, sino Señor de sus semejantes. O sea que ahí no hay nada de humildad, es una soberbia terrible, ¿no? Entonces, hermanos, pues realmente esto, como les decía al principio, tiene mucha cosa, pero yo espero que de pronto ustedes después puedan leer de una manera reposada estas citas y les va a ayudar a entender un poquito, porque dice, no, pues allá Fray Isidro como que nos enredó, no entendí bien. Entonces lea bien esto y verá que ya a usted le queda claro, ¿sí? Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, entonces pues le damos gracias a Dios por este espacio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.